Bueno, pues bienvenida María. Estamos aquí grabando el podcast de OKR Day y tenemos el placer de contar hoy con María Baigorri. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme, un placer otra vez estar aquí. Sí. Y bueno, si quieres, María, para los que no te conozcan, contar un poco pues, de dónde vienes y si quieres también, bueno, hoy vamos a hablar sobre un poco la relación que tiene los OKRs con la parte de coaching, ¿no? que María Baigorri es coach. Así que cuéntanos un poco pues, tu trayectoria, si quieres, y cómo has empezado a trabajar con OKR. ¿Cómo he llegado aquí? Sí, cómo has llegado aquí. Muy bien, pues mira, yo vengo del mundo de los recursos humanos. Toda mi carrera profesional ha sido en el área de recursos humanos, trabajando con las personas. Y en el año 2014 fue cuando yo me certifiqué como coach ejecutiva, luego como coach de equipos. Y empecé de alguna manera a trabajar lo que era el desarrollo del talento dentro de las organizaciones, tanto desde la implantación de objetivos, desde aquello que eran los, bueno, y que siguen existiendo, ¿no? Los KPIs, sí. y el coaching, ¿no? Porque al final las personas implantan una serie de objetivos, tanto vitales de vida como propiamente profesionales, y luego, bueno, pues tienen determinadas dificultades, ¿no? para llegar a esos objetivos definidos por una serie de circunstancias. Sí. Durante ese camino, trabajando en una empresa tecnológica, conocí el mundo de los OKR, ¿no? Que es un paso más allá en lo que es la propia dirección por objetivos, el KPI de toda la vida, donde de alguna manera se trabajaba, pues bueno, de una manera más concreta, más focalizada, el reto, ¿no? Primero el propósito y el objetivo, luego pues bueno, pues con un objetivo mucho más SMART, más concretizado, más delimitado en el tiempo, donde de alguna manera pues veíamos que la gente y la organización iba mucho más acompasada. Y ese fue mi descubrimiento de los OKR, desde un punto de vista puramente primero participé en implantación de OKR en la organización, y luego pues en el propio usuario, ¿no? Yo también he sido usuario de OKR dentro del área de recursos humanos. Ajá, vale. Así que sobre todo, ¿no? Dices que viste el beneficio de los OKRs en esa parte como de los objetivos, ¿no? De que sea un poco más específico. ¿Hay algún otro beneficio, alguna cosa que tenías en mente de que podía servirte para tu trabajo, para lo que haces desde Pues los mira, OKRs? ahora desde el punto de vista del coaching, yo ahora mismo me dedico básicamente a ser coach, a trabajar con personas, tanto en organizaciones como con particulares, en aquellos retos. Sí. Y utilizo muchísimo todo lo que es la experiencia, bagaje que aprendí, ¿no? Del mundo del OKR. ¿Por qué? Porque como el coaching y el OKR tiene muchas cosas en común. Al final trabajamos un reto, ese reto lo bajamos, ¿no? Nosotros lo hablamos en coaching en el mundo de las ideas, ¿no? Al final tienes un sueño, tienes una visión, pero le falta ponerlo en acción, te falta bajarlo a la tierra. Y el OKR a mí me sirve mucho con determinados clientes que necesitan mejorar esas habilidades y competencias de planificación y organización. Cuando te encuentras en muchas personas que están, sobre todo mucho directivo, mucho ejecutivo, muy cansados, o sea, muy agotados, muy desbordados. Sí. Donde realmente no paran de trabajar durante todo el día porque no paran. Lo que pasa que muchas veces lo que nos están es muy focalizados. Yeah. ¿No? Hacen muchas cosas, pero no hacen aquello que realmente impacta de una manera directa en el objetivo que persiguen, ¿no? Y ahí el hecho de facilitarles dentro de un proceso de coaching, aunque eso realmente no es hacer de coach, es más hacer de consultor, pero cuando tú de alguna manera mezclas el qué te pasa y luego, ¿por qué no? ¿Qué pasaría si probaras en utilizar un OKR, ¿no? Y empiezan un poco a bajar ese nivel de revolución, ¿no? Que traen en muchas ahora ocasiones. nos contarás un poco más también
¿no? Como el coaching, Sí. cuál es el valor que aporta, ¿no? Y cuál es un poco también la diferencia de enfoque, ¿no? Que cómo podemos también las personas que aplicamos OKR aprender Exacto. de todo ese mundo del coaching. Antes de eso quería profundizar un poco más en esto que has dicho de pues que las empresas vienen con unos retos concretos, ¿no? Has hablado, por ejemplo, de la parte como de más organización, de poner prioridades, ¿no? Entiendo, para poder llegar a los objetivos y poder enfocarse en lo que realmente es importante, ¿no? Que es un poco también lo que ayudan los OKRs a tener esa visión de lo que es importante y no solamente lo que es urgente, ¿no? Y lo del día a día que nos lleva un poco a alejarnos a lo mejor muchas veces de lo que realmente es nuestro objetivo. Eso es. Así que un poco cuáles son esos otros retos con los cuales te vienen las empresas, ¿no? que quieren resolver, que has visto, por ejemplo, en diferentes casos o alguna anécdota así que de alguna empresa que con algún reto particular, no sé lo que... Bueno, yo lo que he encontrado son empresas que vienen con dificultades a lo mejor de comunicación. Trabajas con un equipo directivo y te das cuenta de que no tienen muy claro, primero, dónde van, el poder comunicarse de una manera eficiente, es decir, cuando el líder no es capaz de que los demás entiendan hacia dónde vamos, que los demás, como no saben realmente dónde vamos, pues imponen, y eso es totalmente normal y es humano, sus propias prioridades. O sea, cuando tú no tienes claro esta parte del dibujo, ¿no? Claro. La pintas en función de lo que a ti te... Uy, acabo de pegar un golpe al micrófono. Tranquila. La pintas de aquello que a ti te genera, pues, en principio, pues, más satisfacción, más facilidad. Claro, tú te lo llevas a tu campo, ¿no? Te lo Al llevas final, a tu campo, a desde tu experiencia, y eso tus valores. realmente, pues, en muchas ocasiones no es exactamente lo que deberíamos hacer como organización. Sí. Con lo cual, el hecho de ponerles OKRs o de implantar un sistema de OKRs puede ser beneficioso, a priori, ¿no? En teoría. Sí. Luego nos encontramos que como cualquier otro proyecto, cuando se implanta de una manera totalmente unilateral, me imagino que eso os habrá ocurrido en muchas ocasiones, ¿no? De llegar a una empresa y dices, es perfecta porque necesitan un sistema de OKR, porque realmente enseguida van a ver los beneficios, porque es que con un sistema de OKR, al trabajar con timings mucho más cortos, claro, donde enseguida vemos si los resultados están contribuyendo al objetivo o no de una manera mucho más rápida, no necesitamos esperar al final del trimestre, a lo mejor para ver el resultado de un KPI, ¿no? Con un OKR semanalmente podríamos llegar a verificar que realmente estamos yendo en el camino que toca. Pues a veces las cosas no salen, ¿no? Y te encuentras como con organizaciones un poco diciendo, esto... Al final cada organización es un mundo, ¿no? Y como decías, depende mucho de si se ha sabido transmitir o se ha sabido alinear esa cultura de empresa, ¿no? Ese propósito. Y claro, es algo muy difícil, más difícil de lo que uno se puede imaginar, ¿no? Porque también ahora pues, se habla mucho de ese propósito, ¿no? Es un tema que ahora es muy común de traer encima de la mesa. Muchas empresas tienen ahora un propósito, pero también hay pocas que consiguen de verdad alinear a toda la empresa con eso, ¿no? Entonces, nosotros también hemos visto, por supuesto, muchos casos donde pues, obviamente no es algo fácil, ¿no? También lleva un tiempo que se pueda de verdad aprovechar estas herramientas como OKR u otras herramientas que nos ayudan un poco a tener esa visión más alineada, más estratégica de la empresa, ¿no? Correcto, Así sí, totalmente de acuerdo. Sí, yo creo que hay que preparar a la organización. Y luego no todas las organizaciones están preparadas a lo mejor en un primer momento para una implantación de un sistema. Sí, ¿cuáles son esos retos, ¿no? Esas diferentes Pues yo creo que tiene que ver situaciones? mucho con la cultura de la organización y que a su vez lleva consigo el estilo del liderazgo que esa organización tiene implantado, ¿no?
una cultura en la que están poco acostumbrados a que les pregunten qué opinan, ¿no? Es muy difícil implantar un sistema de OKR. Podremos implantar otro, pero un sistema OKR es difícil. Tú sabes que tu sistema de OKR es bottom-up, ¿no? Una vez tenemos definido un poco el propósito, tenemos muy claro el objetivo, bueno, pues empieza todo a subir de abajo arriba, con lo cual necesitamos a las personas que pongan encima de la mesa toda la carne del asador. Y cuando una persona no está acostumbrada, porque hay una cultura en la que esto no acaba de estar bien visto, y esto ocurre en muchas organizaciones, pues es difícil. Cuando una organización, por ejemplo, está en un momento de crecimiento, es muy bonito poner un sistema de OKR porque focaliza y motiva y genera ese empower, ¿no? que se necesita, ese engagement, ¿no? El famoso engagement. Pero cuando sales de una organización, a lo mejor entras en una organización que acaba de hacer una reestructuración, donde ha tenido que, desgraciadamente, desprenderse de una parte de la organización porque ha cambiado el modelo de negocio y no ha tenido más remedio, esa organización está en un momento que a lo mejor le vendría bien un sistema de OKR, pero no hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, que decir, yo creo que hay que tener la sensibilidad necesaria en cada momento, analizar en qué situación está la organización antes de implantar un sistema de este tipo. Y sobre todo trabajar mucho la comunicación. Claro. Y yo creo que la pregunta que nos tenemos que hacer cuando llegamos a una organización es el ¿para qué voy a implementar esto? ¿No? ¿Qué es lo que yo quiero conseguir? Las razones, ¿no? Los motivos. El propósito, ¿no? El famoso propósito. ¿Yo para qué voy a pedir este esfuerzo? ¿no? Claro. O sea, yo, lo que a lo mejor un CEO debería preguntarse en primer lugar. Sí, siempre es como empezamos, ¿no? Un poco también en los cursos que hacemos de OKR, pues siempre empezamos por motivos, porque, vale, muy bien, todo esto es muy bonito y seguramente cada uno sabemos cuál es la utilidad que nos puede servir a nosotros para OKR, pero pongámoslo encima de la mesa, ¿no? Hablemos de ello, porque es importante de verdad que hagamos las cosas con intención, ¿no? Cuál es lo que queremos conseguir, ¿no? Cuál es el impacto que queremos generar con esto, y es importante luego saber comunicarlo, ¿no? Lo que decías, pues es importante trabajar esa parte de comunicación para que todo eso llegue a cada uno de los empleados que trabajan en eso. Exacto. Sí. Y luego pues hay empleados que de repente pues enseguida suben a este carro, claro, le ven las ventajas. Si hay desventajas, que alguna hay, pues pasan desapercibidas. Sí. Y luego hay personas que son neutras y que les da igual sí, que no, que sí, que bueno, se subirán al carro, pero vamos, les vamos a tener que subir al carro, ayudarles, ¿no? Como a un niño, ¿no? Súbete al carro, que esto es bueno, pues vale, pues me subo. Claro, sí. Y eso lo hacen. Relacionado un poco con eso, quería preguntarte también si has visto de cerca, ¿no? Algún caso de éxito, ¿no? Por ejemplo, comentabas que sí que a lo mejor en una empresa pues, que está creciendo mucho, pues implementar una metodología en ese momento es bueno, ¿no? Para seguir con esa motivación y darles recursos. Pero a lo mejor ha habido algún caso de una empresa, no sé, que, como decías, pues lleva viniendo de algún cambio importante o aún no se ha adaptado bien al mercado o ha pasado por alguna crisis, ¿no? Algún caso que hayas visto que a través del coaching y de los OKRs pues, haya podido, ¿no? Pues levantarse de allí. Pues sí, sí conozco un caso, una empresa, yo tenía mucha vinculación con esa organización, bueno, veníamos de una reestructuración muy grande, de un cambio de modelo de negocio y bueno, pues entró el mundo del OKR y de alguna manera un poco, no impuesto, de una manera muy directiva, pero sí, al final era
teníamos un sistema de desempeño con KPIs y pasamos a esto. Y realmente, y esto te lo cuento como usuaria, no tanto como consultora, que participó un poco en toda esta implantación, y lo que no tuvimos muy en cuenta, y esto es una lección aprendida, es que hay que trabajar la comunicación. Sí. La compañía estaba en pleno duelo y ahí nos hubiera hecho falta un coach. El duelo hay que pasarlo como compañía también, ¿no? Había mucha gente que estaba y que dejó de estar. Y no se trabajó bien el duelo. Y se quiso de alguna manera forzar una serie de comportamientos que no salían de una manera natural, ni logramos empatizar con la emoción positiva que podría llevar esto, ¿no? Porque al final era, bueno, lo hacíamos así, esto va a ser nuevo, va a ir a mejor, ¿no? Y ahí creo que hay que trabajar mucho las sensibilidades. Y como te decía antes, si hay gente positiva, hay gente neutra, también hay gente negativa. Sí. Hay gente que va a poner palos en la rueda y realmente lo va a vivir como un ataque. Es decir, tú cuando lo vives como un ataque, lo que haces es atacar o huir. Defenderte, ¿no? Sí, o huir, que es peor, que te vas. Entonces hay muchas organizaciones que no pueden perder de vista esto, ¿no? Que se te pueda ir personas porque se sienten amenazadas, es una de las cosas que hay que tener claro. Y porque en general no nos gusta mucho que nos midan. Entonces, claro, en una organización donde realmente la gente no está en el nivel emocional que toca, que realmente esto lo vive desde un punto de me van a medir, me van a atacar, sí, ¿no? El rendir cuentas no nos gusta. Sí, hay que tener en cuenta, ¿no?, un poco cuál va a ser la reacción de las personas, que a veces en el ámbito de la medición pura y dura, ¿no?, de basándose en datos, ¿no?, ahora se habla mucho de data-driven companies, ¿no?, de todo eso que a través de la medición todo es mejor, ¿no? Pues cuidado, porque hay que tener en cuenta el factor humano, ¿no? También hay una anécdota que siempre nos gusta mucho contar, porque explica un poco esta importancia de tener claro realmente cuál es el objetivo, ¿no? Y se llama el efecto Cobra. No sé si has oído hablar de ello. Por favor. Bueno, pues había una época en la India, cuando estaba bajo los ingleses, que pues había una plaga de cobras. Entonces, pues allí las autoridades lo que hicieron fue poner una ley que lo que decía es que les daba una recompensa a todas aquellas personas que mataban las cobras. Entonces pues tenían que demostrar que habían matado a un cobra y le daban una recompensa económica. Entonces, ¿qué pasó? Pues que no tuvieron en cuenta cómo, vale, qué pueden pensar, qué pueden hacer luego esas personas, y lo que hicieron fue empezar a criar cobras para poder ganar más dinero. Entonces, pues cuando se dieron cuenta de que eso no estaba afectando de la forma en la que querían, quitaron esa ley, y lo que pasó es que esas personas pues soltaron las cobras. Entonces había más cobras después que antes, ¿no? Entonces es curioso, porque es algo que ha pasado de verdad, ¿no? Y al final de allí pues se aprende mucho el hecho de tener que tener en cuenta ese factor humano, ¿no? Y de ahí también quiero preguntarte, ¿no?, porque a veces, justamente cuando solamente miramos la metodología y nos enfocamos en OKR como un sistema de gestión por objetivos y no como un estilo de vida, ¿no?, que tiene sus valores, tiene su propia vida, pues a veces nos olvidamos, ¿no?, de esa parte como más humana. Y entonces yo te quiero preguntar, ¿no?, qué es lo que podemos aprender las personas que utilizamos OKRs para las organizaciones, para la estrategia. ¿Qué podemos aprender del coaching y qué deberíamos tener en cuenta para que sea un sistema pues que se utilice aún mejor y que tenga un impacto aún mejor? Bueno, pues como líderes, al final lo que tenemos que preocuparnos es de que las personas que están a nuestro alrededor están entendiendo y están alineadas con nuestro proyecto, ¿no?, con nuestro propósito. Trabajar muy bien el propósito. Que ese propósito esté basado en que mis valores y tus valores no choquen. De que yo tengo mis creencias y que yo tengo que preocuparme y escuchar de una manera
esas con las orejas bien grandes, nos tenemos Sí. que imaginar como somos como dumbos. Sí. Entender el para qué yo pienso como pienso, el para qué me pasa lo que me pasa. Creo que esta es una pregunta que el líder se tiene que realizar y ahí el coaching es muy potente. Los coaches no trabajamos el conocimiento de primer nivel, porque si no seríamos formadores o bueno, divulgadores, Sí. facilitadores. Nosotros trabajamos el conocimiento del segundo nivel. ¿Qué es eso? Que suena tan raro. Pues eso realmente es trabajar, es como cuando tienes una cebolla y le vas quitando capas. Yo, en un sistema de OKR, pues al final yo te voy a enseñar a que sepas definir bien un objetivo, que ese objetivo, qué tareas son las que tienes que hacer para que ese KR-SOL que tú has puesto como medidor funcione. Ese es el conocimiento de primer nivel, ¿no? Te voy a dar una serie de herramientas, te voy a dar una herramienta hiperpotente que te va a ayudar a mejorar a ti, a tu equipo y por consiguiente a la organización. El conocimiento de segundo nivel, nosotros, una vez que tenemos esto, ¿qué hacemos con todo esto nosotros como persona? ¿Qué me pasa a mí? ¿No? ¿Qué miedos, qué emociones? A lo mejor hay alegría y es todo súper positivo porque veo un mundo de posibilidades a mi alrededor, pero también puedo tener miedo, ¿no? Que hablábamos antes. Y eso es las creencias que tenemos y los modelos mentales que hay detrás, ¿no? Y que tenemos que, como líder, conocer, como consultor, conocer que existe eso. Y entonces la única solución es indagar y entender, porque al final nosotros como individuos tomamos decisiones constantemente, todos los días, a todas horas. Entonces, cuando tú tienes que tomar la decisión de me voy a poner este KR-SOL, voy a ver qué le pasa al equipo y no lo hago, o tomo una decisión que me desfocaliza, o decido hacer otra cosa en vez de hacer lo que he dicho que iba a hacer, al final estoy tomando decisiones de una manera muy inconsciente, pero yo decido en ese momento irme a un camino en vez de irme al otro camino. Y en ese momento es cuando, como líder, con tus herramientas de coaching, pues tienes que indagar qué es lo que me pasa a mí, para qué veo yo beneficios en un lado y no veo beneficios en el otro. Y esto lo tenéis que tener en cuenta, porque si estamos de alguna manera llevando a la organización o a la persona o al equipo hacia un camino que choca con los valores que ese equipo tiene, va a haber confrontación. Sí, claro. Entonces tenemos que entender muy bien qué es lo que está ocurriendo y para eso hay que preguntar. Claro. Claro, imagino que uno de los retos como coach, como una persona que al final normalmente es externa, ¿no?, a la organización y que tiene sus beneficios porque te ayuda a tener esa visión, ¿no?, diferente estando fuera, pero también me imagino que un reto muy grande es justamente ese de poder entender de verdad, ¿no?, cuáles son las dinámicas de esa empresa, los valores de dónde vienen, ¿no?, porque al final todo lo que dices, el comportamiento, las decisiones vienen del pasado, ¿no?, de las personas, de las organizaciones. Claro, todos tenemos un pasado, todos tenemos una experiencia adquirida que ha ido de alguna manera, pues bueno, pues generando nuestros propios mapas mentales. Entonces el coaching, y ahí el coaching de equipos es súper potente, tú trabajas con el equipo para ver qué es lo que está pasando, qué es... ¿Cuáles son las dinámicas internas? Preguntar qué es lo que... Si cada uno tiene el rol que tiene que tener dentro de un equipo, porque no todos tenemos el mismo rol dentro de un equipo. Claro. No se debería tener el mismo rol. El líder tiene su rol, el que está de alguna manera más focalizado a una serie de tareas tiene un rol, el otro, el que a lo mejor es más dinamizador, tiene otro rol, aquel que de alguna manera es capaz de abrir a nuevas posibilidades, aquel que va a buscar el creativo, ¿no? Tiene un rol, el que es capaz de coger todo eso y resumirlo y cerrarlo y presentarlo de una manera concretizada, tiene otro rol. Claro. Lo que no podemos es no conocer. Y una persona que viene de fuera
un poco para implantar, lo que tiene que preocuparse es en entender las dinámicas de ese equipo, de cómo funciona, de quién realmente es el que hace qué es lo que se debería estar haciendo también y no se está haciendo. Es decir, cuando tú te encuentras, y eso os habrá pasado, en un equipo donde el líder no hace de líder y otro que no es líder, pero que es líder, claro, pues es el líder nato, está ejerciendo realmente liderazgo. ¿Eso qué pasa? Que al final la responsabilidad no la está tomando el quien la debería tomar, la está tomando otra persona, y eso desequilibra a un equipo. Porque eso el equipo lo sabe, y eso genera que haya problemas de comunicación, genera que haya problemas de confianza, de que no me fío. Si yo voy a poner un OKR, al final yo tengo una serie de key results que no pueden chocar con tus key results, porque si chocan no tiene sentido, no tiene sentido la herramienta. Pero claro, cuando yo me guardo ahí mi parcelita de esto es mío y no lo enseño, no sea que me vayan a poner el palito en la rueda, pues todas esas cosas, eso tiene que estar solucionado antes. Sí. Yo, creo que es mi opinión, y por eso trabajar con el equipo desde una visión muy sistémica de cuál es nuestro propósito, construir con ellos ese propósito, construir con ellos el objetivo, y luego de alguna manera que cada uno exponga, ¿no? Cómo va a contribuir ahí y qué es lo que va a hacer, pero antes todo eso tiene que estar muy claro, ¿no? Para que todo el mundo sepa las reglas del juego y no se las invente. Totalmente, sí. De hecho, bueno, es que es una parte fundamental al final toda esa definición, ¿no? Inicial de planteamiento y de vamos a hacer un parón y vayamos a construir juntos, ¿no? Exacto. Pues allí es importante, yo creo, ¿no? Todas esas herramientas que tienen los coaches y que tienen esa visión, ¿no? Más humana, porque justamente pues, se trata de un momento muy personal también, ¿no? Sí. Y donde la gente pues sale también un poco de su zona de confort y explica pues, sus situaciones, ¿no? Lo que les interesa, sus valores que quieren conseguir, ¿no? Y eso es muy, muy personal y es importante tratarlo desde esa perspectiva. Desde la perspectiva de que la persona es hecho, es el foco, ¿no? Es que OKR es un sistema que justamente se basa en las personas, o sea, es algo que está allí en la definición porque realmente pone mucho valor y foco en esa parte. Es ahí donde está realmente, yo creo que lo potente. El valor, ¿no? Luego lo podrás tener más bonito, menos bonito, más silvanado, más concretizado, con un mejor programa, ¿sabes? Lo podremos presentar más bonito, menos bonito, pero cuando tú trabajas ahí la esencia y realmente trabajas en la persona y trabajas en el equipo y realmente hay esa energía para proponer, porque al final todo depende de cuánto proponemos, porque si dejamos de proponer, salimos de un sistema de OKR. O sea, si yo te tengo que decir qué key result tienes que poner, ya no es un sistema de OKR, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, pues nada, para ir finalizando voy a hacer una pregunta un poco más personal, fuera un poco de los esquemas, ¿vale? Que es, pues, ¿cuál es el mayor beneficio que te ha traído a ti, tú crees, ¿no? Pues el poder empezar a pensar también más en estructura OKR, ¿no? Pues tener más en cuenta toda esa parte de pues los objetivos, los key results, ¿no? El timing, o sea, todo lo que conlleva un poco la metodología. ¿Cuál crees que para ti a nivel más o más bien personal también, ¿no? de pues, cómo ha afectado esto tu estilo de vida o tu mentalidad, ¿no? Bueno, pues la verdad es que a mí me ha ayudado absolutamente en todo. Tanto personal, yo soy infinitamente más organizada de lo que era. Trabajo desde un punto de vista mucho más focalizado. He aprendido a decir no a muchas cosas. Eso es muy importante. Que eso es súper importante. Cuando tú tienes muy claro dónde tienes que ir, cómo tienes que ir, te estás midiendo, te llegan muchas cositas que parece que te las mandan adrede, ¿sabes? A veces. Y tienes que saber decir no, ¿no? Y eso lo he vivido yo en primera persona, es decir, que yo me lo he aplicado a mí misma en mi faceta profesional y personal también. Sí, ¿no? Pues temas que ocurren de manera familiar o
o social, hay cosas bueno, que te puedes decir, bueno, vamos a ver esto, si desde vamos por aquí, vista, desde ¿no? otro Más, punto de sí. vista. Y vamos a ver si da resultado o no, ¿no? Y si va, esto con los niños parece que no, pero funciona. El decirle, mira, vamos a poner esto y vamos a ver si mide y salen resultados. Y empiezas a ver que sí salen resultados y que aquellos deberes que costaban más cuestan menos, ¿no? Y aquellas actitudes a lo mejor más defensivas se vuelven más abiertas y posibilitadoras, ¿no? Sí. Y ves que cambia, Sí. con lo cual con los niños se puede hacer de una manera muy sencilla, no tienes por qué llamarle OKRs, pero al final estás dándole un objetivo, un propósito y un medidor y una tarea, ¿no? Claro. Y al final sí. Es eso. Sí. es eso. Y desde el punto de vista profesional, pues a mí yo los utilizo mucho. Al final, si hacemos lo mismo yo creo que se acopla muy bien el coaching con el OKR. Entonces, muchos clientes que me llegan mucho profesional, que me llega, como os decía antes, muy desbordado, el hecho de que trabajemos con ellos con una herramienta que les ayuda y que nos permite hacer unos procesos de coaching mucho más profundos y mucho más directivos y mucho más rápidos. Sí, O sea, has comentado, sí. Un proceso de coaching, normalmente, en mi experiencia, es que son, pues eso, 4 o 5 meses, 6 meses, depende, ¿no? Porque primero empiezas como sesiones más juntas, luego más separadas, pero cuando trabajas determinadas competencias, que el hecho de alguna manera hablar del OKR se aceleran. Y que luego, al final, tú, con cualquier proceso y cualquier reto que tú puedas trabajar, no hace falta que le llamemos internamente OKR, ¿no? Al coachillo le hablo de OKR y me mira como diciendo, ¿qué es eso? ¿Qué es eso, no? Pero al final tú les estás de alguna manera viendo ese cambio de observador, ¿no? Dice, yo antes lo veía así, la vida, y ahora la veo así, pero también así, ¿no? Y esa parte era ciega para mí. Bueno, ¿y qué vas a hacer? ¿No? Es lo que un coach tiene que hacer. Sí. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo nos vamos a medir? Claro. ¿Cómo vamos a saber que realmente eso que ahora quieres implementar en tu vida va a dar el resultado, ¿no? Es el propósito. Al final estás facilitando el que se ponga un medidor, ¿no? Sí. Es que sí, son puntos muy interesantes los que has mencionado. Me ha gustado mucho también cuando has hablado de la parte de la educación, ¿no? De cómo todo esto de los OKRs y esta forma de organizarnos pues afecta también, ¿no? A la forma en la que podemos educar también. Muchísimo. Y luego también lo que has dicho, lo primero que has dicho de aprender a decir que no, ¿no? Es como que me has ayudado a entender. Sí, porque la verdad es que, claro, yo también vengo de que antes pues no sabía decir que no, para mí era como, ¿no? Muy difícil. Y creo que ahí le has dado con el hecho de conectarlo con OKRs, porque creo que es cuando tenemos una visión clara de dónde queremos llegar, cuando nos damos cuenta de cuáles son esas cosas que nos alejan. Correcto. En cambio, cuando no lo tenemos claro, ¿no? Cuando no sabemos muy bien pues, cuál es nuestro propósito o incluso nuestro objetivo pues, a corto plazo, no tiene por qué ser el propósito en la vida, ¿no? También puede ser, bueno, pues simplemente sé pues, que este mes quiero conseguir estas 3 cosas, ¿no? Y entonces para mí esto es lo importante. Y si una persona me está desviando, pues voy a reconocerlo y voy a frenarlo, ¿no? En cambio, cuando no lo sabemos, es como, bueno, pues sí, porque pues tampoco tengo un rumbo, ¿no? Y voy donde me digan los demás y voy cogiendo, porque también pues quiero aprovechar, ¿no? Las oportunidades, porque muchas veces o sea, lo que nos propone otra gente no tiene por qué solamente ser tareas o cosas que no nos apetecen. Muchas veces tenemos que decir que no a cosas que también pues, nos apetecen, ¿no? Y saber detectar pues, si esa oportunidad ahora mismo no es la correcta, ¿no? Así que muy, muy interesante lo que has comentado por ahí. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti, la verdad es que ha sido un placer charlar un ratito. Muchas gracias, bueno, un placer también. Bienvenida para cuando quieras volver en cualquier momento. Bien hallada, cuando me invitéis aquí estaré. Genial, pues nada, muchas gracias también a todos los que nos estáis escuchando y nada, nos vemos en la siguiente edición. Gracias.